¿cómo están todos? Muy buenas noches. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Fernando, ¿y tú qué tal? Feliz noche. Muchas gracias y gracias por aceptar mi invitación. Nos costó un poco llegar hasta aquí porque había mucho tráfico, pero hay unas cosas importantes de lo que vamos a hablar hoy. Hay una serie de problemas que se dan cuando tú no llegas a las metas y normalmente tu compañía creen que realmente tú estás haciendo un mal trabajo y realmente hay un buen inicio porque normalmente no se contratan los vendedores que se tienen que contratar para que hagan un buen trabajo. Y esto es lo que es especialista Yoli y durante los últimos años se ha dedicado a estudiar qué es lo que hace a un vendedor exitoso, cómo un vendedor puede lograr y obtener excelentes resultados si haces todo bien desde el inicio. Entonces, Yoli, ¿cuál es el secreto para tener más ventas dentro de una organización? ¿Qué es lo que podríamos decir que hace que las ventas mejoren dentro de una organización? Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por el tiempo que me das de poder llegar a ti y a tu audiencia. Bueno, lo que te voy a comentar aquí ha sido fruto de la investigación en cada una de las compañías en las que yo he apoyado a las mismas para que eleven sus ventas. Una de las razones principales, que hoy en día no es secreto, es que para vender bien, tú tienes que tener al vendedor correcto para el producto correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las personas hayan trabajado en el área de ventas, no garantiza que si venga de un área de productos pueda encajar con mi área de servicios. ¿Por qué? Porque cada producto en particular, y entre más complejo es, lo que necesita es habilidades y destrezas diferentes. Uno. Y dos, algo muy importante que no podemos dejar de lado es el tipo de gestión y de cultura organizacional que se tenga en la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dentro de las investigaciones que yo he hecho, califico a los vendedores en tres tipos. Hay vendedores cazadores, es decir, vendedores orientados a resultados. Hay vendedores colaborativos o vendedores granjeros, es decir, trabajan muy bien siguiendo esquemas de trabajo con un apoyo a nivel de reconocimiento. Y tres, el híbrido, es decir, puede cazar y puede cuidar mercados. Pero cada tipo de vendedor requiere una gestión totalmente diferente. Por ejemplo, el cazador quiere tener la libertad de poder hacer lo que quiere porque un jefe que le respire en la nuca le hace que le tiemble el ojo. El vendedor de procesos o el colaborativo o granjero necesita un jefe que lo acompañe, que lo apoye, que le dé seguimiento y que lo ayude a creer en sí mismo. Y el híbrido lo que necesita son procesos bien claros y definidos para que alcancen resultados. Pero si la jefatura que tiene no va adecuado al estilo de cada vendedor, puede que no saquemos lo mejor de ellos. Pero, Yoli, hay una cuestión importante de lo que estás diciendo y creo que es como pieza fundamental. Tienes que escoger al jefe que se acomoda a tus vendedores, como pasa con los equipos de fútbol, que el equipo de fútbol, si el equipo le va mal, entonces el que tuvo la culpa es el entrenador. O sea, despiden al entrenador, no despiden a los vendedores. O tenés que buscar vendedores que se adapten a tu jefe. O sea, ¿cómo debería de ser el proceso? Lo que me estás, es bien complejo lo que me estás diciendo, porque no es solamente que vengo a contrato a los vendedores y ya, sino que los tengo que adaptar al jefe o tengo que adaptar a los vendedores al jefe. ¿Cómo debería de ser? Ok. Por eso es que es tan importante la cultura. Usualmente tú ya tienes un gerente comercial, ¿correcto? Uh -huh. Y el gerente comercial lo que necesita es formar y adecuar los equipos de acuerdo al esquema de trabajo. Por ejemplo, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para definir un perfil de ventas? Uno, en primer lugar, el jefe debería entender qué espera que el vendedor sea capaz de hacer. Por ejemplo, si yo gerente de ventas soy orientado al logro, es decir, para mí los resultados son importantes, yo necesitaría tener vendedores con su autogestión, que puedan trabajar bajo metas claras y mejor si lo aprende rápido y sin mal modo. Dos, Ajá. después tenemos que entender cuál es la demanda del producto, es decir, el producto es altamente complejo y necesito que el vendedor sea de mucho análisis, de mucha data, de mucho proceso, pero a eso también le sumo
cuál es la cultura de la organización. En la organización yo necesito tener vendedores que trabajen con un CRM, que sigan procedimientos, que sigan las reglas de la empresa. Y otro factor clave es cuál es la demanda del cliente. Es decir, tenemos una promesa de valor que el servicio al cliente va a ser inmediato, va a ser rápido. Esa cantidad de componentes son las que tiene que estudiar el gerente de ventas, porque él es el estratega, ¿correcto? Y también pasa que cuando llega el gerente o el nuevo gerente comercial, ya encuentra un equipo formado. Y la idea no es, mire, despídalos a todos y empiece de cero, sino que pueda estudiar a cada uno, entendiendo cuál ha sido su desempeño y sobre la marcha entender si ambos pueden ajustarse. Normalmente hay 4 estilos de vendedores, ¿correcto? Entonces, el secreto de un equipo ganador, ¿cuál es? Perdón. Me dijiste que habían 3, o sea, estaban los cazadores, sí, estaban los granjeros los granjeros y estaban los híbridos. ¿Hay un cuarto? ¿Solo me diste 3? Sí, es que te voy a contar. Dentro de esos 3 grupos, calificamos a los vendedores por colores. Okay. Es decir, mi cliente le llama la teoría del color para entenderlo más fácilmente. Por ejemplo, si yo necesito vendedores que generen resultados, hay unos vendedores que son los rojos o los dedicados. Es decir, el principal atributo de este vendedor es la orientación al logro. Lo que le interesa y lo que le motiva es alcanzar resultados basados en su propio esfuerzo. ¿Cuál es el principal componente de esos vendedores? Que tienen mucha influencia, que tienen una efectividad alta en ventas, que tienen un motor propio. Y al tener un motor propio quiere decir que su motivador es más grande muchas veces que el de la organización. Están los vendedores verdes, que son los orientados a la estrategia. Es decir, son los vendedores ganar-ganar, que están orientados al logro, pero también orientados a la relación. Es decir, se interesan por lo que el cliente necesite, haciendo match con el producto o servicio que yo tengo, ¿correcto? Está el vendedor azul, que es el granjero puro. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es desarrollar y darle al cliente lo que quiere y necesita. Vende bien no por la venta per se, sino por la oportunidad que le da de conocer gente. Y conociendo gente y ayudándola, le da placer. Y están los vendedores amarillos, que son los de normas, reglas, procesos, procedimientos, que pudiendo vender en 3 pasos, dice, no, permítame, son 5 pasos, y hasta que no termina el proceso, no se queda tranquilo, ¿correcto? Y a cada vendedor, de acuerdo al color, se le gestiona diferente. ¿Qué quiere decir? Si mis vendedores son rojos, quiere decir que yo los voy a retar, les voy a poner metas ambiciosas. Si lo que tengo es un vendedor verde, le voy a contar cómo puede ganar más, le pido ayuda para que genere estrategias, porque es un integrador. El vendedor azul necesita que yo le dé reconocimiento, le dé valía, y el amarillo, políticas claras bien definidas, ¿correcto? Ahora, Yoli, ¿y cómo encuentro esta información? ¿O es algo que tú fuiste desarrollando con el tiempo y solo tú lo haces? Cuéntanos un poco acerca de cómo fuiste colocando esta cuestión de perfilar a los vendedores. Fíjate que esto no es inventiva mía, esto se trabajó en el MIT. Esta es una investigación que lleva más de 50 años y se hizo basada en los comportamientos, es decir, qué tipo de acciones, qué tipo de comportamientos puede generar una persona que la hace ser buena en tema de negocios. Y empezaron a definir que hay algunos parámetros a considerar. Por ejemplo, esta herramienta que tiene más de 50 años, que está bajo la sombría de Reading Assessment, es una compañía inglesa que ya se trabaja en países europeos y se trabaja en toda Latinoamérica con mucho éxito. Es decir, este es un modelo que ya se trabaja en otras partes del mundo y que ya lo utilizo dentro de Guatemala para ayudar a muchas empresas
a identificar cuál es el potencial comercial que tienen los ejecutivos, con el fin de usar ciencia y tecnología a la hora de automatizar a los equipos de ventas. Hablaste de algo importante y ahorita estoy estudiando mucho lo que es esto de la transformación digital. Hablaste de automatizar los equipos de venta. ¿Cómo el vendedor? Dices que también hay un perfil de cliente que no va a funcionar con la automatización. Así sería. Hay un Es tipo... que Ajá. tú sabes que hay dos tipos de clientes. Hay los clientes innovadores. El cliente innovador es el que sabe qué quiere, cómo lo quiere y cuánto le va a costar, ¿correcto? Es el que tiene muchísima claridad de lo que busca. Y está el cliente conservador. El cliente conservador todavía no tiene definido qué quiere. Lo que sí sabe es que quiere información y cuando la tenga, la va a analizar. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos clientes? El innovador, rápido para comprar, cuando encuentra quien entienda lo que quiere y le da la asesoría del producto, idea o servicio. El conservador lo que necesita es información, pero necesita la habilidad de un vendedor que lo lleve a tomar una decisión. Ahora bien, imagínate, yo tengo un cliente conservativo y tengo un vendedor granjero. El vendedor granjero parte que el cliente ya sabe lo que quiere. Lo que él le va a proveer es toda la información. Y el conservador, cuando la tenga, espera que el vendedor lo empuje para tomar la decisión. Pero ambos, uno no se va a empujar al otro. Entonces, por eso es que muchas de las ventas con estos dos tipos, tanto de vendedor como de cliente, se quedan en el limbo, ¿correcto? Porque mi vendedor granjero no tiene la capacidad de persuadir como lo haría un cazador. Entonces, nosotros en este tipo de herramientas lo que vemos es el lado luz del vendedor, pero también el lado sombra o su lado oscuro. Y entendiendo cuál es su talón de Aquiles, podemos ayudar generando un programa de capacitación para ayudarle a que Para mejore. cubrir esa debilidad. O sea, Por no tiene supuesto, no es lo suficientemente agresivo como para cerrar un negocio, pero sí es lo suficientemente hábil para montar la relación, hacer el contacto, pero no tiene la fuerza para cerrarlo. Entonces, nos ahorraríamos toda la parte de prospección porque él ya lo hace bien y nos enfocamos solo en cierres, por ejemplo. claro, porque por ejemplo podemos encontrar un vendedor con una orientación al servicio de 1 a 10 en 9, altísimo. Es decir, se va a preocupar por darle al cliente todo lo que quiera y necesita, ¿correcto? Pero a la hora de cerrar o manejar objeciones, ahí se me queda corto. Es decir, él asume que el cliente ya sabe lo que quiere, pero que él presione al cliente para forzarlo a la venta, le tiembla primero el ojo. Correcto. Quiere decir que él Entiendo. necesita un gerente de ventas que le diga, venite, te voy a enseñar cómo manejar las objeciones, porque las objeciones al final son oportunidades. Pero para alguien que tiene carácter es más fácil manejarlas que para alguien que manejar conflictos o enfrentar objeciones no es su principal fortaleza. Ahorita acaba de entrar aquí a la presentación Wilber Morales. Wilber Morales tiene 100 y pico vendedores. Si no me equivoco, ¿Cuánto? Wilber, corregime. Sí, tiene 100 y pico vendedores. Ahora, hablemos de que él tiene una agencia de seguros, tiene una sociedad de agencias de seguros muy fuerte y él recluta a los vendedores, pero no sé si en realidad lo que él está haciendo en el proceso es captar talento o captar oportunidades, porque llega alguien ya con experiencia y él viene y lo jala, porque en seguros normalmente tú sabes no hay una base, sino que todo es de lo que él haga. ¿Cómo si tienes esta limitación de poder venir y ofrecerles algunos recursos, logras venir y captar ese talento, convencerlo? Y si tú eres, por ejemplo, un jefe, decías un jefe que es con látigo, no sé cómo te lo Sí, podría decir. un líder autócrata. Sí, él es un líder, William no es así, ¿verdad? Pero si eres un líder así, ¿qué tipo de vendedor? Tienes que segmentar tus vendedores porque tienen la oportunidad y no les estás dando más que la oportunidad de desarrollarse dentro de una organización que realmente gana muy bien.
o qué haces? ¿Cómo segmentas? ¿Cómo si tú tienes que hacer esa selección, esa captación, ese reclutamiento, cómo logras venir y convertir a esa gente? Porque no tuviste la oportunidad desde la entrada. Bueno, aquí, si esta persona tiene muchos vendedores, yo siempre les pregunto, ¿qué tienen estos vendedores que sobresalen de otros que les va bien en este negocio? Porque usualmente uno siempre tiene estrellas, ¿correcto? Ujú, ujú, ujú. Entonces, el primer paso es estudiar qué tienen sus estrellas, por qué les va bien en el campo de seguros. Y les voy a dar un tip que es funcional, yo que he estudiado muchos agentes de seguros. El Ujú. razonamiento numérico es una competencia no negociable en el campo de seguros. Óigase, Ya. razonamiento numérico, no habilidad numérica. La habilidad me la da la calculadora, la computadora o cualquier eh, aparato electrónico para que me calcule. Pero Ajá. el razonamiento es cómo interpreto los números y cómo se los muestro de tal manera que vea cómo puede ser rentable tener un seguro, si solo, sobre todo lo quiero para que me sirva al final de mi vida, ¿correcto? Para Ujú. garantizar el estilo de vida que mi familia ha tenido hasta el día de hoy, perpetuo a futuro. Entonces, es muy importante determinar de mis estrellas o de mis mejores vendedores cuál es. Aquí tengo una botella. Casi que lo que hago yo es hacer un modelo, hacer eh, ¿cómo se le llama esto? Se me fue el Tu embudo, nombre. ¿no? Sí, básicamente es, si esta es la forma, el tamaño, el grosor de mis mejores vendedores, este va a ser mi molde. Esa es la palabra que estoy buscando. Es El- decir, ya los entiendo. vendedores exitosos me van a dar el insumo para entender por qué son buenos. Y de acuerdo, Él tiene 100 vendedores, tiene que acompañar, agarrar los 100 que me generan mejores resultados y como generar un perfil de ese tipo de vendedor. claro, es decir, si yo tengo 10, voy a agarrar a los top, a los 5. Y entonces estudiamos los 5 y los 5 nos van a dar comportamientos que son los símiles. Por ejemplo, un cliente me decía, mire, Yoli, ¿cómo puede ser posible? Tengo una ama de casa, tengo una administradora, tengo un estudiante de CPA. Son personas totalmente diferentes y le creo. Pero lo que sí es símil son los comportamientos, las habilidades y las destrezas, que es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿correcto? Acuérdate Ujú. que cuando uno contrata vendedores, lo primero que uno debe entender es, ok, ¿cuál es el contexto que la empresa está viviendo? Es decir, cómo es el ambiente, hay mucha presión, cómo es el estilo de liderazgo, qué compensaciones le damos, cómo es el ambiente de trabajo. Dos, lo que hay que entender es cuáles son las funciones clave y cuáles son los entregables que yo necesito. Tres, quiénes son los clientes, internos o externos. Y esas tres áreas me van a generar lo que hoy se conoce como la habilidad, la destreza o los comportamientos, ¿correcto? Entonces, Ahora, yo toda mi vida recluté vendedores. ajá, Esto que me estás diciendo para mí es así, guau, porque como te digo, toda la vida me pasé reclutando vendedores, colocando vendedores, y normalmente yo tenía esto, algo que sí tú estás diciendo, yo buscaba gente que de cierta forma fuera amable, pero fuera independiente. O sea, ajá, yo no podía tener un vendedor que tuviese que andar detrás de él. O sea, yo te necesitaba gente que yo le explicaba qué y solo me pedía apoyo. Mira, uh-huh, fíjate que este vendedor va a tener una junta directiva y necesito que me aproveche unos números cuando llegue ahí que yo no puedo aprobar como vendedor. Entonces yo iba y lo apoyaba, o mira, yo necesito tener estas facilidades para hacer unas citas, necesito un presupuesto más alto para promocionar más. A mí me costaba mucho cuando un vendedor era, Fer, decime qué tenemos que hacer hoy. Mira, si tenemos un plan, no, pero a mí me gustaría que me explicaras, que en la mañana nos dieras una cosa de motivación para que... Y yo no tenía paciencia, le yo le... temblaba el ojo. Sí, cabal, como dijiste, yo me le quedaba viendo un ratito y le decía, pues si tenés todo lo que necesitas, no, pero es que uno necesita ese espíritu en la mañana para irse cargado. Y yo, o sea, el espíritu eran tus comisiones, pues, o sea, era mi forma de verlo y ahorita estoy entendiendo muchas cosas de las que estás diciendo.
es que acuérdate que nosotros tenemos una unidad de medida, que es la propia, ¿correcto? Por ejemplo, si tú eres rápido, si tú eres dinámico, si eres independiente, no necesitas autogestión, uno quisiera contratar vendedores que se parecieran a ti y uno asume que todo el mundo aprende como tú aprendes, actúa como tú actúas. Ese sería en el mundo ideal. Ajá. Pero acuérdate que intervienen muchos factores. Si esta persona desde su niñez, cuando enfrentó la autoridad, no supo manejarla, sino fue fruto de un padre muy, ay, es que lo que voy a decir es muy fuerte, muy Dale, castrador, dale. Dale. ¿correcto? Es Ajá. decir, muy dominante. ¿Qué Ujú. crees que pasa con este niño? Aprende a ser sumiso. Es decir, Sí. cada vez que tiene que enfrentar la autoridad, háblese de un jefe, de un cliente con carácter, con fuerza, cada vez que tiene que enfrentarse para manejar un conflicto, ¿cómo va a ceder? Sumiso, agachando la cabeza. Por eso es que contender o pelear no le gusta, mientras que hay otro tipo de vendedor que pelear ha sido el modus vivendus de él. Entonces, manejar las objeciones no es un problema. ¿Sí? Y uno asume que si para ti manejar un problema lo enfrentas, lo manejas, todo el mundo tiene la capacidad. No funcionamos así. Por esto, este tipo de evaluaciones lo que hace es que nos da marcos de referencia de sus fortalezas y de sus áreas de oportunidad para que yo sepa, ok, ¿cuáles son los puntos clave para tener éxito en ventas? Después de desarrollar nuevos negocios, prospección. ¿Puede hacer una buena presentación de ventas? ¿Puede hacer un buen sondeo? ¿Sabe qué preguntas inteligentes hacer? Enfrenta y maneja objeciones y tiene la capacidad de cerrar. Si eso lo maneja bien un vendedor, definitivamente en su funnel de ventas va a ser más efectivo. Pero si él es muy bueno para hacer un trifoliar, es decir, presentar todo lo que su empresa hace, pero espera que el cliente sea el que diga, ok, déjeme pensarlo y yo lo llamo. Y posiblemente esa llamada nunca llegue. Y él solo le va a dar seguimiento para ver si la revisó, pero no va a provocar el cierre, porque eso en su mente es un conflicto. Sí, y cuando estamos haciendo y estamos dando el entrenamiento, cometemos errores de ese tipo. Porque yo tenía, me recuerdo en seguros, por ejemplo, también trabajé en seguros, ahí el plan chasis. A todos Ajá. los vendedores les enseñábamos el plan chasis. Y ese plan chasis servía para todos y a todos los metíamos en ese redondo. Había una institución que se llamaba Limra que te daba el plan y te daba todo delineado, cómo tenías que hacerlo, te daba los manuales y tú venías y a todos los encasillabas ahí. Ajá. Yo creo que la mayoría de los gerentes de mi época, hablamos de los vendedores, de los noventeros, que yo me puedo ahí todavía en los noventeros, que pasamos una época, noventeros y un poquito de 2000, porque ya estaba independiente en esa época, pero igual, sí, toda la vida seguía manejando vendedores por el tipo de consultoría que doy. Venía y agarraba y con ese mismo marco les enseñaba a todos a hacer el plan chasis, esto es lo que es la línea del tiempo, es lo que tenés que montar. Y sobre esa base, yo creo que muchos cometimos errores garrafales. Desperdiciamos con lo que nos estás diciendo oportunidades de entrenar a alguien que era muy bueno prospectando, pero no era bueno cerrando y le hubiera podido dar características. ¿Dónde puede encontrar, Yoli, alguien información sobre esto que tú estás diciendo? Lo Cuéntanos. lo que puedo hacer es que puedo darte mi dirección de correo o Excelente. tú la puedes colocar que la gente me escriba y con mucho gusto puedo hacerle llegar información porque yo tengo segmentado cada uno de los tipos de vendedor y cómo actúa frente a situaciones de estrés. Por ejemplo, imaginémonos que yo necesito un vendedor para buscar oportunidades o necesito un vendedor para cuidar. Solo, Entonces, solo, ahí me metí me metiste en otro rol. ¿Cómo sé qué vendedor necesito? O sea, ok, ¿cómo establezco qué vendedor necesito? Yo creo que partiendo de ahí pues, se pueden facilitar las cosas. con el perfil, por eso te decía que lo más importante es entender cuáles son las funciones clave que yo necesito que el vendedor haga. ¿Va a atender un mercado de conquista? Es decir, por ejemplo, pensemos en una empresa que se dedica a la industria de la construcción. Puede tener diferentes canales, ¿correcto? Un canal ferretero.
Quiere decir que es un vendedor que debe ir constantemente todos los meses a la misma ferretería, ¿correcto? Yo necesito un vendedor muy dinámico, pero con habilidades de relación muy fuertes, porque es un trabajo continuo. Yo quiero que este vendedor le sepa la vida del tío, del primo, del chucho, de todo lo que sea, porque esa relación hace que lo prefieran, que incluso lo inviten a sus fiestas porque él hizo muy buen lazo. Pero imaginémonos que ese es un canal, pero resulta que yo tengo un canal profesional, es decir, este vendedor tiene que atender arquitectos, ingenieros, gerentes de operaciones de grandes constructoras. Yo no necesito un vendedor de relaciones, yo necesito un vendedor que tenga habilidad de convencer, persuadir, motivar, pero con una gran capacidad técnica, porque él va a vender por el conocimiento y dominio del producto en temas de construcción. Tiene que tener seniority. Si no lo tiene, ese ingeniero y ese arquitecto jamás van a comprar el producto o servicio que él venda, porque debe ser un especialista en ese ramo y manejar el tema de la construcción de la A a la Z, ¿correcto? Ahora imaginémonos que resulta que tiene que atender otro canal, el área del interior. En el interior, el cliente es diferente. Yo necesito un vendedor que va a estar lejos, posiblemente que sea metódico, que siga normas, procesos, pero que también sea muy afable, sea muy bueno para entablar relaciones, porque la gente es, o le gusta tener gente que lo atienda bien, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta, son 3 canales, es una venta, pero las habilidades y destrezas de cada segmento son diferentes. Y el secreto es entender qué demanda cada puesto para que al levantar el perfil logremos identificar qué vendedor empata con cada perfil para hacerlo exitoso y no, como dice Peter Lawrence, llevarlo a su nivel de incompetencia, porque eso hacemos, porque a veces solo entrevistamos vendedores y según las estadísticas dicen que una entrevista me da un 14% de éxito. Quiere decir que dejo un 86% al puro feeling. Sí, así es cierto. O sea, calculas y mira, hay una cosa que a veces uno hacía, también reclutaba por ese feeling, eso que estás hablando, uno venía y decía, este va a tener éxito. Yo lo miro, pero es porque se acercaba como era uno. No necesitaba uno estarlo administrando ni nada. Entonces yo tenía un equipo de ventas que era autoadministrado, que una vez les daba la cuestión y después hasta los tenía que frenar porque iban demasiado rápido. O sea, mi trabajo era más frenarlos, pero me funcionaba, pero hubiese funcionado con otros que tuve muy buenos, que fue realmente, o sea, no los pude liderar y ahorita entiendo con lo que me estás diciendo qué fue lo que pasó. O sea, no vine y no los perfilé bien, no me di cuenta cómo es que era cada uno y no pude obtener su máximo potencial. Qué Fíjate que interesante. me pasó un caso. Voy a una empresa y es muy interesante. Tenían una fuerza de ventas que había sido renovada, pero no se lograban los resultados que la compañía esperaba. Cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que los mejores vendedores o los vendedores cazadores habían sido despedidos por este gerente. ¿A qué se debía? Que a él le costaba manejar esos vendedores agresivos que querían obtener resultados, pero que iban más al logro que al proceso. Y las nuevas contrataciones que él había hecho eran de vendedores más sumisos, más obedientes, más de procesos y que hacían todo lo que él pedía, pero no vendían. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué quiere una empresa? Una empresa quiere resultados, ¿correcto? Entonces, Quieren ventas, o sea, así de sencillo. Las empresas lo que quieren son ventas. por supuesto. Entonces, cuando tú contratas vendedores, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es, ok, ¿cuál es la gran meta que tiene la compañía? ¿Qué tipo de perfiles para cada canal necesito? ¿Y qué tipo de gestión debo hacerlos? Por eso se debe evaluar el estilo de liderazgo del jefe y el estilo de ventas de cada uno de ellos,
para poder decirle al gerente, mire, este es su manual de usuario. Este vendedor, dele políticas claras, bien definidas, una supervisión a distancia, dele normativas y no le cambie los procesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un liderazgo muy participativo y tengo mucha gente de procesos, va a venir conmigo y me dice, mira, ¿a qué segmento de clientes me dirijo? Mira, te dejo la libertad para que tú definas a dónde vas. ¿Qué crees que le va a pasar a ese vendedor que necesita procesos? Le va a temblar el ojo. Va a fracasar y se va a sentir incómodo en el momento que se siente frente a la computadora o frente a la guía telefónica, si es que todavía están en los 90, no va a poderlo manejar. Entonces, el que necesita que yo le diga, mira, estos son los canales, ese es el tipo de clientes que necesitamos, este es nuestro contacto. Entre más, esto es como, ¿cómo es ese tipo de vendedor? Es como armar un rompecabezas. Cuando tú armas un rompecabezas, ¿qué es lo primero que tú haces? Las orillas, vas armando las orillas. No. Cuando uno arma un rompecabezas, lo primero, exacto. Lo primero que necesitan estos vendedores es la foto. Si tú le das la foto, ellos van a saber exactamente a dónde van y qué queremos lograr. Mientras que al rojo no tengo que ir con tanto detalle. Al rojo es más fácil decirle qué quiero, cuándo lo quiero, de qué tamaño es el volumen de la venta. Y usualmente ellos son de conquista. Teniendo una amplitud de información, ellos se van a conseguirla porque ellos se mueven por el reto, por el logro, ¿correcto? Y a ellos les encanta conquistar. Entonces, aquí la pregunta inicial es, ¿qué canales tengo? ¿Y qué necesita cada canal de acuerdo al tipo de producto que yo estoy comercializando? Por ejemplo, ahorita está diciendo, aquí están algunas personas opinando, de primero te están dando una felicitación, Olguita Pérez dice, muy buena invitada, excelente análisis, Olguita Pérez, gracias. A Alberto Harnock dice, felicidades, Yolanda. Ay, gracias. Sí, y Godin, Godin Adid, es mejor contratar gente capaz que gente que hay que andar arriando. Es muy similar a lo que sabemos, ¿sí? O sea, Godin, estás como en el proceso en el que hablaba, que estás buscando gente que tenga cierto perfil similar a ti. No quiero anticiparme a juicios, ¿verdad? Pero el comentario es muy similar al que yo haría. O sea, yo necesito gente arriada, yo no necesito eso, y siempre pensé así, y ahorita me estoy dando cuenta en qué habíamos podido mejorar. Entonces... Pero acuérdense que si yo quiero un vendedor A, tengo que pagarle como vendedor A. Yo no puedo pretender tener un vendedor, querer un vendedor A y pagarle tipo Z. Eso no existe. Porque los mejores vendedores están trabajando. Y si quiero buenos vendedores, yo tengo que ir a buscarlos donde están, pero tengo que ofrecerles aquello que los hagan querer venirse a trabajar a la organización que yo dirijo. Y hay una cuestión muy buena, si tú que eres un excelente futbolista en tu equipo, alguien me decía, es que quiero contratar a vendedores solo por resultados. Entonces le daba yo el ejemplo que era como el equipo de, voy a decir un lugar, San Miguel Petapa, que tiene un excelente equipo en grandes oportunidades y le puede decir a Messi, mira, yo sé que tú eres muy bueno, San Miguel Petapa te va a desarrollar y te va a pagar lo que quieras de acuerdo a los goles. Nunca vas a jalar un Messi. O sea, no, es poco probable, es casi imposible que vienes y jalaste, y estoy hablando de un Messi, hay excelentes jugadores en otros equipos más de ligas más grandes que no se van a ir a jugar contigo porque no les puedes pagar. O sea, va en relación lo que le pueda pagar también al tipo de vendedor que quiero contratar. Así sería, Yoli. Y acuérdense que hay vendedores con mucho talento, ¿correcto? Y los vendedores con mucho talento van a querer ser desarrollados y van a ambicionar otras cosas. Si yo no le hago un plan de carrera, ¿cuánto tiempo lo voy a tener? O también, ¿cuál es el otro problema? Yo enfatizo mucho el liderazgo porque los resultados no se dan solo porque yo tenga gente buena. Es porque yo genero gente buena. ¿A qué me refiero? Si yo soy un gerente que está muy orientado al resultado, que conozco el negocio, puedo caer en la tentación de querer decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Y el problema es que voy a generar ovejitas, ¿correcto? Yo quiero vendedores tigres, pero no desarrollo vendedores tigres, desarrollo vendedores
ovejitas. No sé si logro explicarme, es decir, no, está clarísimo. O sea, lo que sucede es que lo voy a hacer hasta mi capacidad, porque no tengo lo que decir, la foto, no tengo el mapa. No tengo el mapa en donde yo sé qué es lo que voy a contratar de acuerdo al perfil. O sea, el más importante, es tan importante el perfil como más importante el perfil que el feeling que me pueda causar el vendedor. Así sería, ¿verdad? claro, al final, mira, hacer perfiles es hacer estrategia, ¿correcto? Porque cuando yo defino estrategia, en la estrategia debo hacer el perfil o debo revisar el perfil. Porque cada año, por ejemplo, este año que fue un año de elecciones, nuestro contexto de trabajo cambió porque había más incertidumbre. Quiere decir que posiblemente había que trabajar más para ganar lo mismo, ¿correcto? Entonces necesitas vendedores con un nivel de resiliencia muy alta, porque esto hace que aunque visiten mucho y reciben muchos nos, eso no les crea desgaste y desmotivación y tienes que ir al gerente a levantarlos con pala. Entonces, hay dos componentes clave. Gente que debe tener una vulnerabilidad más baja, es decir, un control emocional muy corto, muy bueno, y un nivel de resiliencia muy alto. Porque esto lo que nos dice es que su frustración o su mecha es más larga. Y eso va a hacer que no se desmotive para que tenga resultados pobres. Y teniendo un jefe que le entienda, que le escuche y que lo pueda apoyar. Correcto. Por eso es que cuando alguien contrata gente, la recomendación es no contrate gente igual a usted. Contrate gente de acuerdo al perfil. Correcto. Pero entiendo muchas cosas y eso son una de las cosas importantes. Estamos aquí con Yolanda Santos. Ella nos está explicando qué es lo que hace que un vendedor sea exitoso y nos está hablando del perfil. También nos da una oportunidad. Dice que le escribas. Yo te voy a dejar aquí el correo de ella, aquí al final, para que tú te puedas comunicar con ella. De hecho, aquí está el perfil. Tú le puedes escribir directamente para que te mande más información acerca de esto que ella se ha pasado los últimos 15 años estudiando, qué es lo que hace a un vendedor exitoso. Una pregunta más para ir cerrando, Yoli. Eh, ya establecimos el perfil, hablemos ahora de todo el sistema de reclutamiento que tienes que hacer alrededor de este perfil. ¿Cómo es que tú vienes y colocas esa información en el anuncio? Lamentablemente hoy por hoy todos los anuncios dicen excelentes prestaciones adicionales a la ley, capacitación constante, oportunidad de crecimiento. Eso es lo que te dice. ¿Cómo puedes poner qué es lo que puede atraer un vendedor como el que tú quieres de perfil? ¿Cómo es que tú estableces los criterios de mercado para seleccionar a esas personas? Tienes que ver qué está haciendo la competencia. Si también la competencia lo está haciendo mal porque está reclutando a la fuerza al anterior, ¿cuáles son los pasos para reclutar y jalar ese talento una vez que ya definiste ese perfil? Mira, lo más importante, lo que tú debes tener claro es, ok, el vendedor puede tener estudios, puede haber tenido 1, 2, 3, n número de años de experiencia. Pero lo que manda el desempeño es cuáles son sus comportamientos en el tema comercial. Por ejemplo, ¿qué espera uno de un vendedor? Uno, que tenga la habilidad de influenciar, de convencer, de motivar. Dos, ¿qué espera uno de un vendedor? Que sea alguien que haga preguntas inteligentes. Pero la habilidad de hacer preguntas inteligentes se desarrolla, ¿correcto? Por eso es que cuando tú, un consejo útil que yo le doy a las empresas es, no solo lo entreviste, dale un caso, póngalo a vender, que desarrolle alguno de los productos que este vendedor vendió en el pasado y le presente su esquema de ventas. Para que usted ahí, para que cada persona pueda evaluar, ajá, cómo me abordó, cómo me preguntó, cómo identificó las necesidades y al final de esto, cómo logró descubrir mi necesidad para amarrarla con el producto o servicio. Eso me va a dar una idea de cómo él lo haría con los clientes. Y, por supuesto, que utilice una herramienta que lo ayude a identificar los comportamientos, porque una cosa es lo que yo perciba y una cosa es lo que me diga la realidad. Entonces, yo debería dividir mi proceso en tres.
Uno, que tenga la experiencia de la venta. Dos, que pueda ir a validar a la o las empresas en las que trabajó para ver su desempeño. Y tres, una herramienta que me permita identificar cuán efectivo es para vender o no. ¿Correcto? Con esas tres cosas, yo lo que hago es minimizar el riesgo de una mala contratación. Excelente, Yoli, nos acabas de dar todo, no sé, fue una cátedra de cómo es que se tiene que buscar y generar un buen vendedor. Yo voy a colocar aquí tu correo con lo que preparamos, porque nos tenemos que quedar un ratito revisando esto, Yoli. Y para que todos se puedan comunicar con Yoli, también la van a encontrar en las redes sociales. Me encantaría que le hagas preguntas y que más adelante tú te puedas comunicar por ella para ir conociendo un poco más qué es lo que hace un vendedor exitoso. Para finalizar, Yoli, si tú le pudieras dar un consejo, un solo consejo, a alguien que está reclutando vendedores, ¿qué consejo le darías? Uno. Ok, yo lo que le diría es, estudia a sus vendedores exitosos. Identifique por qué son exitosos en su producto y no contrate a ciegas. Porque cuando uno ya descubre qué hace exitoso a mi vendedor, lo identifico, ya puedo irme al mercado a buscar aspectos que se hagan parecer a este vendedor y que genere comportamientos que me lleven a alcanzar buenos resultados. Mapee a su gente. Mire, el riesgo de contratar por feeling es muy alto. ¿Correcto? ¿Cuánto? Imagínense esto. Si yo contrato un vendedor y le voy a pagar 5,000 quetzales al mes y lo voy a tener por 3 meses, quiere decir que ahí invertí 15,000 quetzales para darme cuenta en el tercer mes que no era. Pero si yo utilizo una herramienta que me ayude a predecir el éxito, voy a invertir, pensemos, en $150, me sale más barato que haberle pagado 15,000 quetzales a un vendedor. Y estoy incorporando ciencia en mi proceso. Correcto. Alguien me decía, mire, Yoli, es que es mejor que lo hagan las empresas más grandes. No, y te voy a explicar por qué. Porque las empresas más grandes tienen más presupuesto, pero una empresa pequeña, su capital de trabajo es más pequeño. Un error puede impactar enormemente en la salud financiera de la misma. Entonces, no es cierto. Hagamos. Esto está genial, eso que acabas de decir, y eso es una cuestión muy importante. Mejor invertir en la entrada y no en 3 meses de pagar un sueldo, porque no solo los 15,000 gastaste, le invertiste tiempo, lo mandaste con tus clientes, vas a generar una mala reputación con los clientes que los enviaste porque después le estás otra vez cambiando de vendedor, porque no hiciste una buena labor de reclutamiento. Y, por ejemplo, solo con eso termino. ¿Qué hacen las compañías más exitosas del mundo? Contratan a la persona correcta desde el principio y se evitan todos esos procesos incorrectos para que le generen resultados. O sea, eso ya no es secreto. Lo que pasa es que la ciencia del reclutamiento dice, contrate despacio y despida rápido. Pero en Guatemala contratamos rápido y despedimos lento. Hay que evaluar nuestros procesos. Y hacemos un gran daño a nuestra reputación como compañía, porque no solo es el sueldo, todo lo que está alrededor va a impactar, porque ahora incluso hay redes sociales, él va a postear que trabaja ahí, todos se van a enterar, y si trabajaba en otro, se va a trabajar con la competencia, ya se dio información de nosotros. O sea, así de sencillo. Por supuesto, porque nos damos cuenta que Guatemala es un pañuelo y ahora en redes sociales todo el mundo nos conoce, todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Nosotros tenemos que cuidar la imagen de nuestra empresa para que el talento que quiero contratar se quiera venir a trabajar. Excelente. Por eso es que es importante hoy en día, y con esto termino, hay que pensar en los millennials. Ellos necesitan otro tipo de liderazgo, otro tipo de gestión. Si nosotros no lo usamos correctamente, vamos a tener un desfile de gente que se va a llevar nuestro capital de trabajo. Excelente, Yoli. Muchísimas gracias por esta cátedra. Creo que todos los que van a ver ahorita y los que estuvieron acompañándonos, gracias, Olgi, por
por tus comentarios, Godin, Francisco y otras personas que estuvieron hoy aquí con nosotros. Les agradecemos muchísimo por la oportunidad. Yo les dejo aquí los datos de Yoli. Muchísimas gracias, Yoli. A todos les deseo muy buenas noches, éxitos y buenas ventas. ¿Un mensaje para el final, Yoli? Pues cualquier cosa estoy a la orden. Si puedo apoyarles en algo, pueden escribirme a santos.yoli@gmail.com. Muchísimas gracias, Yoli. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Voy a tener la grabación.